queridos corazones despiertos, bienvenidos a un nuevo episodio de Espiritualidad Libre. Si estás aquí por primera vez, yo soy Daniela y estoy aquí con mi compañera de podcast y amiga Ana. ¿Qué tal estás, Ana? Estupendamente, muy ilusionada con el tema de hoy. Sí, hoy vamos a hablar de un libro pequeño pero con una profundidad enorme. Un libro que para muchas personas ha sido un verdadero punto de inflexión en su manera de ver la vida y también de vivirla. Se trata de Los Cuatro Acuerdos, escrito por Don Miguel Ruiz, inspirado en la antigua sabiduría tolteca. Pero antes de entrar en los Cuatro Acuerdos, hay una idea central que el autor explica y que es fundamental entender. Y para explicarla vamos a hacer un pequeño ejercicio de imaginación. Imagina por un momento que desde el día que naciste comenzaste a aprender las reglas de un juego. Un juego del que nadie te explicó realmente las normas, pero que todos a tu alrededor parecían conocer. Poco a poco empezaste a escuchar frases como debería ser así. Esto está bien, esto está mal. Esto significa tener éxito, esto significa fracasar. Y sin darte cuenta empezaste a creer esas ideas. Las repetiste tantas veces que se volvieron parte de tu identidad. Quizás aprendiste que no eras lo suficientemente bueno, que debías demostrar tu valor, que debías cumplir ciertas expectativas para ser aceptado. Y con el tiempo comenzaste a vivir según esas reglas invisibles, reglas que nunca elegiste conscientemente, pero que formaron tu idea de cómo tendrías que ser para ser perfecto. El autor Don Miguel Ruiz describe este proceso de una manera muy interesante. Dice que todos vivimos dentro de algo que él llama el sueño del planeta. Un sueño colectivo formado por creencias, juicios, condicionamientos que heredamos de la sociedad, de la cultura y de la familia. Pero hay una pregunta importante. ¿Qué pasaría si pudieras despertar de este sueño? ¿Qué pasaría si pudieras cuestionar esas reglas y elegir conscientemente cómo quieres vivir? En su libro Los Cuatro Acuerdos, Don Miguel Ruiz propone algo sorprendentemente simple. Dice que para transformar nuestra vida no necesitamos cientos de reglas ni sistemas complicados. Solo necesitamos cuatro acuerdos, cuatro decisiones internas que pueden cambiar la forma en que hablamos, pensamos, sentimos y nos relacionamos con el mundo. Así que hoy vamos a explorar esos cuatro acuerdos y quizás mientras escuchas este episodio descubras que algunas de las creencias que siempre diste por ciertas no son realmente tuyas y que tienes la libertad de elegir algo diferente. Antes de empezar a explicar los cuatro acuerdos, vamos a conocer un poquito más el autor de este libro. Ana, ¿nos puedes explicar quién era Don Miguel Ruiz y cómo recibió esta información? Según en el libro que él mismo escribió y aparece en la introducción, él es nacido en el México rural. Él es un nahual del linaje de los guerreros del águila y comparte con nosotros esas profundas enseñanzas de los toltecas. Es el conocimiento de sus ancestros. Hace miles de años los toltecas eran conocidos en todo el sur de México como personas de alto conocimiento. Eran científicos, eran artistas que formaron una sociedad para estudiar y conservar el conocimiento espiritual y las prácticas de sus antepasados. Y todo ese conocimiento fue conservado y transmitido de una generación a otra por distintos linajes de nahuales. ¿Y ahora qué quiere decir nahual? Los nahuales son las personas consideradas guardianes espirituales que protegen a sus comunidades y actúan como guías en el mundo espiritual. Y este conocimiento tolteca no es una religión, es una manera de vivir
que ayuda en el camino de la vida a alcanzar la felicidad y el amor. Es una manera también de conocernos a nosotros mismos, de respetarnos, de poder llegar a ser auténticos, porque como ha dicho Daniela al principio, cuando nacemos no podemos elegir nada. Nacemos en una familia, nacemos en un contexto social donde vamos recibiendo esos valores, esas creencias que al mismo tiempo nuestras familias han ido heredando y nosotros vamos perpetuando con el tiempo. Y entonces, a través de ese autoconocimiento y la aplicación de estos acuerdos toltecas, vamos siendo más conscientes de quién realmente nosotros somos y vamos eliminando patrones y creencias que en este momento ya no nos sirven. El doctor Miguel Ruiz dice en el libro que no hay razón para sufrir. La única razón por la que uno sufre es porque así uno lo decide. Si uno observa su vida, pues encuentra muchas excusas para sufrir, pero no hay ninguna razón válida. Y entonces la única razón por la que uno es feliz es porque uno lo decide. La felicidad siempre es una elección, como también lo es el sufrimiento. Esa es una verdad realmente muy fuerte y a veces difícil de aceptar, pero que al mismo tiempo, creo yo, te da mucho poder de cambiar tu forma de sentir y tu vida. Y pues el libro empieza con una historia muy particular, ¿no, Ana? Sí, cuenta la historia de un hombre, bueno, de una persona, un ser humano, dice en el libro, que estaba estudiando para ser chamán y comprender el conocimiento de sus ancestros. Y un día se quedó durmiendo y tuvo una experiencia extracorpórea, se dice como un sueño astral. Se vio salir de su cuerpo y veía su cuerpo desde fuera durmiendo. Y con esa experiencia él tuvo una serie de revelaciones, ya que estaba sin el cuerpo físico o fuera de ese cuerpo físico, pudo conectar con la divinidad y él se dio cuenta de que estaba hecho de luz. Dijo, estoy hecho de luz, estoy hecho de estrellas. A partir de ahí se da cuenta de que todo lo que existe es una manifestación del ser viviente al que llamamos Dios y que la percepción humana es solamente luz. La materia es un espejo, todo es un espejo que refleja luz y crea imágenes de esa luz. Y por tanto el mundo es una ilusión, es un sueño, es tan solo como humo que nos impide ver lo que realmente es. Sí, me gustó mucho una frase que él escribió que dice que no son las estrellas las que emiten la luz, es la luz que crea las estrellas. Bueno, entonces a partir de ahí había descubierto que era un espejo para los demás, un espejo en el que podía verse a sí mismo. Se veía en todo, pero nadie se veía a sí mismo en él. Y comprendió que todos soñaban, pero sin tener conciencia de ello, sin saber lo que realmente eran. No podían verse a ellos mismos en él porque había un muro de niebla, un muro entre los espejos. Ellos mismos, claro, tenían su manera de interpretar la luz, aquello que veían. Todos somos productor de nuestras creencias, de nuestras programaciones venidas de la familia. Y a mí me gustó algo muy interesante que él dice en el libro, que la atención es la capacidad que tenemos de discernir y centrarnos en aquello que queremos percibir. Hay veces que solamente vemos lo que nos interesa, lo que nos conviene y lo que queremos. Siempre es así, la Siempre verdad. es así. Siempre. ¿Sí? Percibimos millones de cosas simultáneamente, pero utilizamos nuestra atención para retener en el primer plano de nuestra mente lo que nos interesa. Cuando nosotros somos niños y vamos creciendo, los adultos que nos rodean, por medio de la repetición, introdujeron esa información en nuestra mente. Y así es como nosotros aprendimos lo que ahora sabemos. Y es la única forma de almacenar esa información. Y no solamente que nos hayan dado esa información, es que nosotros hemos aceptado esa información, estábamos de acuerdo con esa información. Por eso, estos puntos que el doctor Miguel Ruiz nos habla son los acuerdos que nos van a liberar de esos acuerdos pasados que ya hicimos con nuestra familia, con nuestro entorno, con nuestra sociedad. Este libro nos ayuda a cambiar,
a poner nuevos acuerdos en nuestra vida en lugar de aquellos otros que realmente no nos son útiles. Y necesitamos una gran valentía para desafiar nuestras propias creencias, porque aunque sepamos que no las elegimos, también es cierto que las hemos aceptado. ¿Pero por qué las hemos aceptado? Porque queríamos ser también nosotros como personas queridas, queríamos ser aceptadas, no queríamos el rechazo de nuestra familia, y entonces hemos establecido millones de acuerdos con nosotros mismos y con otras personas viviendo este sueño que es la vida, pero no son los acuerdos más importantes que uno debe hacer consigo mismo. Esos acuerdos que tú ya has hecho en el pasado dictaminan quién tú eres, cómo te sientes, qué es lo que crees, cómo debes de comportarte. Eso ya lo ha dicho antes Daniela en la introducción. Pero ahora, siendo consciente de lo que tú quieres ser, vamos a aprender cómo podemos ser auténticos a través de esos 4 acuerdos que vienen de este conocimiento tolteca que nos comparte el doctor Miguel Ruiz. Sí, yo creo que a lo mejor empezamos con el primer acuerdo, Sí. porque me imagino que la gente ya estará como, ya quiero saber Sí. qué acuerdo tengo que hacer ahora Vamos allá. conmigo mismo para sustituir los acuerdos que aprendí. Pues el primer acuerdo es ser impecable con tus palabras. Sé impecable con tus palabras. Puede parecer algo muy sencillo y de hecho lo es, pero es probablemente el acuerdo más poderoso de todos. La palabra tiene un poder enorme. Con las palabras podemos inspirar, motivar y también amar. Pero también podemos herir, destruir o sembrar dudas en la mente de otra persona. Y muchas veces lo hacemos sin darnos cuenta. Pensamos por un momento en la infancia, por ejemplo. Quizás un profesor dijo alguna vez, no eres bueno para eso. O tal vez alguien comentó, no eres muy inteligente. A veces una sola frase puede quedarse en la mente durante años, sobre todo de los niños, ¿no? Y incluso décadas. Por ejemplo, a los que le comentaron no eres bueno en matemática, entonces para toda la vida se quedan pensando que ellos no son buenos en matemática. Y quizá es totalmente falso. Y eso demuestra el poder que tienen las palabras. Pero el punto más importante no es lo que decimos a los demás, es lo que nos decimos a nosotros mismos. Porque muchas veces repetimos constantemente pensamientos como no soy suficiente, no puedo hacerlo, seguro que voy a fallar. Y cada vez que repetimos esas palabras, esos pensamientos, reforzamos esa creencia. Y ser impecable con la palabra significa usar el lenguaje con conciencia. Significa no usar la palabra para criticar, para juzgar o para destruir. Y también significa dejar de usar la palabra contra nosotros mismos. Hay una historia muy interesante que no se sabe exactamente si es como realidad al 100% o no, es sobre Thomas Edison. Es una historia muy famosa, la verdad, pero los historiadores no están seguros que sea correcta al 100%. La historia dice que Thomas Edison, cuando era niño, un día volvió de la escuela con una carta de su profesor y se la entregó a su madre. Su madre empezó a leer y le dijo, Thomas, tu escuela dice que eres un niño tan extraordinario y tan inteligente que ellos en la escuela no tienen maestros lo suficientemente buenos para enseñarte. A partir de ahora, Thomas, yo misma te educaré en casa. Así que Thomas Edison creció pensando de ser un genio. Y años después, todo el mundo conoce a Thomas Edison, ¿no? Que ha sido un inventor muy importante. Así que años después, cuando Edison ya era uno de los inventores más importantes del mundo, que trabajaba muchísimo y era súper creativo, Thomas Edison encontró, después de muchos años, aquella carta guardada entre los recuerdos de su madre cuando ella murió. Y la abrió y leyó lo que en realidad decía. La carta decía, fíjate Ana, que decía que su hijo tiene dificultades para aprender y no podemos seguir enseñándole en esta escuela. Y en ese momento Edison comprendió algo muy profundo. Su madre había cambiado su destino
con una sola decisión y con sus palabras y creyendo en él. Así que a mí esa historia, que sea verdad o fantasía o media verdad, medio fantasía, no me importa, pero me parece así muy, muy inspiradora, ¿no? Para mostrarnos el poder verdadero de las palabras. Ser impecable es no ir contra ti mismo, hablarte de manera amorosa y significa también utilizar tu energía correctamente en la dirección de la verdad y del amor por ti. No hay que juzgarse ni hay que criticarse. Y también hay otro tema cuando uno hace juicios o críticas o chismorreos sobre los demás. Dicen que contar chismes es la manera que usan las personas que se sienten mal consigo mismas para sentirse mejor. Viendo que al otro tampoco le va tan bien, pues así uno se siente mejor. Bueno, y también hay que tener en cuenta que las palabras es un reflejo de la opinión de la otra persona, del punto de vista, y no tienen que ser necesariamente la verdad, porque siempre la opinión viene de sus creencias, del ego, de su propia interpretación. Al final dice que lo que hay que hacer con las palabras es siempre compartir el amor, utilizar las palabras de manera positiva y amorosa. Sí. Vamos a hablar sobre el segundo acuerdo, que este siempre me lo tengo que estar recordando, que es no te tomes nada personalmente. Suceda lo que suceda alrededor, no hay que tomárselo de manera personal. Nada de lo que los demás hacen es por ti. Lo hacen por ellos mismos, cada uno vive su vida y cada uno está en su propia mente, con sus propias creencias, experiencias. Cada uno vive en un mundo completamente distinto al que vive el otro. Y cuando nos tomamos personalmente lo que otra persona nos dice, suponemos que sabe lo que hay en nuestro mundo e intentamos imponérselo por encima del suyo. Cuando una situación parece muy personal, por ejemplo, cuando alguien hace algún comentario feo o un insulto, eso no tiene nada que ver contigo. Si esa persona dice lo que tiene en esa mente y es una opinión solamente de esa persona y lo ha establecido en su mente. Es un punto de vista y es una programación que él o ella recibió durante su vida pasada. Y no hay que recibir ese comentario de manera personal porque si no uno se va a comer toda esa basura emocional y la convierte en tu propia basura y es algo energético y emocional que vas a llevar contigo mismo y eso te va a desgastar también emocionalmente. Así es que lo que piense la otra persona es solamente un producto de su propia vida y de su mente y de sus programaciones. Sí, eso no significa que todo lo que dicen los demás sea irrelevante, pero sí significa que no necesitamos cargar con el peso emocional de cada palabra que escuchamos. Y para mí el segundo acuerdo es uno de los más liberadores, la verdad, ¿no? No tomarse nada personalmente es realmente una clave para encontrar y para proteger nuestra paz interior, pero también exterior, ¿no? Porque cuando nosotros reaccionamos a una crítica, a una palabra mala, o lo que sea, a veces o muchas veces tomamos también acciones que van empeorando y escalando esta crítica. Así que para mí sí es realmente muy poderoso, es una forma de proteger nuestra paz interior. Sí, una gran cantidad de libertad surge cuando no nos tomamos nada personalmente. Y además, si tenemos esa fortaleza y esa decisión de decir, bueno, esto no va para mí, lo puedes escuchar, sí, pero como dice Daniela, no cargar con ello, pues vamos a ser así inmunes y nos vamos a proteger de todo esto y vamos a permitir que todo esto no nos afecte a un nivel mucho más profundo. Sí. Vamos con el tercer acuerdo. El tercer acuerdo dice no hagas suposiciones. El tercer acuerdo toca uno de los hábitos más comunes de la mente humana, la verdad, que es hacer suposiciones, porque todos lo hacemos. Alguien nos responde a un mensaje y pensamos que está enfadado, alguien tiene una expresión seria y asumimos que hicimos algo malo. Nuestra mente empieza a crear historias todo el rato, historias que muchas veces no tienen nada que ver con la realidad, nada, absolutamente nada. Y lo curioso es que empezamos a reaccionar emocionalmente a esas historias. Nos sentimos molestos, heridos o frustrados por algo que en realidad solamente existe en nuestra imaginación, en nuestra cabeza.
Las suposiciones son una de las causas principales de conflictos en relaciones, en amistades y en el trabajo también. Y la alternativa que propone el autor, don Miguel, es muy simple. Tener el coraje de preguntar y comunicar, así simplemente decir lo que sentimos, aclarar lo que no entendemos, buscar la verdad en lugar de imaginar escenarios. Una comunicación clara puede realmente evitar una enorme cantidad de sufrimiento innecesario. Y a eso va el tercer acuerdo. Sí, yo creo que uno tiende a hacer esto porque tengo como dos teorías personales. O porque uno intenta evitar la confrontación, porque esto supone que a lo mejor la otra persona se lo tome mal, que es otro tipo de suposición. Entonces va a haber un conflicto y la otra persona no se lo va a tomar bien si yo pregunto o le digo algo directamente y me va a rechazar. Sí. Es el miedo allá al rechazo. Sí. O también otra teoría que tengo es quiero que los demás sepan lo que yo quiero, deseo, necesito, porque necesito ese nivel de amor. ¿Sabes? Sí. Quiero que me conozcan tanto y ser amada a ese nivel. Pero eso también es una suposición, ¿no? Claro. Es una suposición que tú entiendes exactamente el mundo de la otra persona, claro, y ella entienda exactamente tu mundo. Claro. Es una locura si lo piensas así. Es como ese deseo de que la otra persona te llegue a conocer a ese nivel de profundidad, a un nivel de profundidad que ni tú mismo te conoces. Aunque creo que muchas veces la gente que hace así muchas suposiciones es que no quiere saber la verdad. Tiene miedo a enfrentarse a la verdad, porque por ejemplo, si yo te mando un mensaje, tú no me contestas, si yo empiezo a suponer, seguro que está ocupada o tendrá algo que hacer, estará trabajando, pero quizá la verdad es que tú no quieres contestarme, no quieres saber más de mí. Entonces podría ser mucho peor, y en lugar de preguntar más, sabes, uno puede seguir suponiendo, haciéndose escenarios. U otro tipo de suposiciones, creando muchísimo más drama, es esta persona no ha llegado, yo he quedado a tal hora, le habrá pasado algo por el camino, o habrá tenido un accidente en el coche, o le habrá pillado un autobús, yo qué sé, cosas catastrofales que conozco gente que piensa así. Digo, pero ¿lo has llamado para decirle a ver dónde está? No, ya se crea ahí como un drama supremo. Creo que eso es muy típico en Italia y en España también, ¿eh? Sí. Bueno, ¿vamos por el cuarto acuerdo entonces? Sí. Este ya es el resumen total, el cuarto acuerdo. Haz siempre tu máximo esfuerzo. Se refiere a la realización de los tres primeros. Haz siempre tu mejor esfuerzo. Lo máximo que puedas hacer será distinto, claro, cuando estés sano, cuando estés enfermo, cuando estés cansado, cuando tengas un gran descanso y estés lleno de energía. Bueno, pues tu rendimiento siempre va a depender de cómo te sientas en cada momento. Pero aún así hay que ser consciente que siempre hay que intentar dar lo mejor de uno mismo. Si uno está cansado, dice, bueno, no me lo voy a tomar de manera personal, pero siempre como uno recordándose los tres acuerdos que hemos mencionado anteriormente. Y independientemente del resultado, siempre sigue haciendo lo que tú puedas, ni más ni menos. Y tampoco, si uno está cansado, por supuesto no hay que exigirse demasiado si piensas que no es suficiente, porque cuando uno se excede, agotas el cuerpo, vas contra ti, te vas a sentir frustrado. Y entonces va a ser mucho más difícil alcanzar los objetivos que te habías propuesto, pero siempre hay que recordarse, uno, que voy a intentar hacer lo mejor que pueda en este momento, sin juicios, ni culpas, ni reproches. Al final es siempre lo mismo, aceptarse uno mismo y ser consciente de sus capacidades y de aprender sus errores. Y si uno se ha olvidado de algún acuerdo, por ejemplo el de las palabras impecables, bueno, hoy no he podido, mañana empieza un nuevo día, mañana lo intentaré, lo tendré más presente. Sí, esto es prueba, error cada día. Sí, cada día. Para mí el hacer siempre lo máximo que puedes implica dos cosas importantes, ¿no? Por una parte, el no caer en la pereza o en la negligencia. Y así que si sabes que puedes dar más, pero decides no hacerlo por comodidad o por apatía, entonces no estás dando lo mejor de ti. Y en ese caso te aparece algo muy común, que es la frustración o el arrepentimiento. Es muy importante así mantener eso en nuestra cabeza, ¿no? Que lo podemos comprender.
Pero tampoco, como tú dijiste y ya comentaste mucho sobre eso, es tampoco exigirte la perfección, ¿no? Hacer lo mejor que puedes no significa ser perfecto, que además la perfección no existe realmente, es algo subjetivo. Así que como hay días que estás mejor y puedes hacer más y días que estás cansado o enfermo o emocionalmente agotado y vas a poder hacer y aguantar menos. También respetar según sus tiempos y sus estados físicos, emocionales, mentales. Hay que también honrar a la persona que eres, respetar uno su cuerpo, disfrutarlo, alimentarlo bien, limpiarlo, sanarlo. Hay que hacer ejercicio también. De esta manera también uno, al empezar a ser más respetuoso y más compasivo con uno mismo, se comprenderá mejor y así también será más compasivo con el prójimo. Pues hay que decir que después del enorme éxito de los cuatro acuerdos, el autor don Miguel Ruiz, junto con su hijo José, decidió profundizar aún más en estas enseñanzas y escribió otro libro, El Quinto Acuerdo, y en este nuevo libro hay, como dice el título mismo, hay un acuerdo más que completa y refuerza a los cuatro anteriores. El quinto acuerdo dice, sé escéptico, pero aprende a escuchar. Muy importante. Ser escéptico no significa desconfiar de todo o volverse cínico, significa algo mucho más profundo. No creer automáticamente todo lo que escuchamos, ni tampoco todo lo que pensamos. Atención, ni tampoco todo lo que pensamos, repito. Porque nuestra mente está llena de historias, historias que aprendimos en la familia, en la escuela, en la sociedad, creencias que repetimos durante años hasta que parecen verdades absolutas, pero muchas veces no lo son. Y por eso este acuerdo nos invita a algo muy poderoso, escuchar la verdad y escuchar de verdad, cuestionar lo que damos por hecho y buscar la verdad más allá de las palabras. En el fondo, el quinto acuerdo nos recuerda una idea muy simple. No creas todo lo que tu mente te cuenta. A veces la verdadera libertad comienza exactamente ahí. Me gustaría concluir este episodio con uno de los capítulos de este libro. Después de los cuatro acuerdos hay otro capítulo que se llama El camino tolteca hacia la libertad. El deseo y el éxito de llegar a esa libertad que buscamos, la de ser nosotros mismos. Y ser un tolteca es una forma de vivir en la cual no existen los líderes ni los seguidores. Uno tiene su propia verdad y uno la sigue, la conoce y está firme con ella. Un tolteca se vuelve sabio, se vuelve salvaje y se vuelve libre de nuevo cuando ya empieza a aplicar estos acuerdos. Existen 3 maestrías que llevan a la gente a convertirse en toltecas. La primera es la maestría de la conciencia. Ser conscientes de quiénes somos realmente, con todas nuestras posibilidades. La segunda es la maestría de la transformación, cómo cambiar, cómo liberarnos de la domesticación, o sea, todas esas programaciones, creencias, todos esos valores que hemos adquirido durante nuestra primera etapa de vida. Y la tercera es la maestría del intento. Desde el punto de vista tolteca, el intento es la parte de la vida que hace que la transformación de la energía sea posible. O sea, el poder evolucionar. La maestría del intento es el amor incondicional. Ese es el propósito final y por tanto la maestría del amor. El libro de los cuatro acuerdos es realmente muy interesante, muy fascinante. Creo que lo más interesante es que no son reglas complicadas, son principios muy simples, pero ponerlos en práctica requiere conciencia y requiere observar nuestros pensamientos, cambiar hábitos mentales que hemos tenido durante años. Pero si poco a poco empezamos a aplicar estos acuerdos, nuestra relación con nosotros mismos va a cambiar. Y nuestra relación con los demás va a cambiar también. Y la forma en que experimentamos la vida también va a cambiar con todo esto, practicando esto. Y a veces buscamos respuestas muy complejas para nuestros problemas, ¿no? Pero este libro nos recuerda algo muy profundo, que a veces los cambios más grandes nacen de ideas muy simples. Así que quiero dejarlos con una pregunta, que ahora que saben cuáles son los cuatro acuerdos, ser impecable con la palabra, no tomarte nada personalmente, no hacer suposiciones, hacer siempre lo
mejor que puedas. ¿Cuál sientes que necesitas practicar más en tu vida ahora mismo? Porque muchas veces un solo acuerdo practicado con conciencia puede cambiar completamente nuestra forma de vivir. Así que gracias por escuchar este episodio y nos escuchamos en el próximo. Hasta el próximo. Gracias por estar hasta aquí. Chao.